El fuego que revela la fe. ¿Qué pasaría si el peor momento de tu vida fuera en realidad el comienzo de tu mayor transformación? ¿Y si las lágrimas que hoy derramas no fueran señal de derrota, sino evidencia de que Dios está trabajando en ti? Muchos creen que las pruebas destruyen la fe, pero la Biblia revela algo completamente diferente. Hoy descubrirás por qué el dolor puede convertirse en el fuego que purifica tu alma, y cómo las dificultades no llegan para acabar contigo, sino para revelar quién eres realmente delante de Dios. La Biblia dice en 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe verdadera no nace en la comodidad. La fe se revela en medio del fuego. Vivimos en tiempos donde millones sonríen por fuera, pero por dentro están cansados. Ansiedad, problemas económicos, traiciones, enfermedades, familias divididas. Y en medio de todo eso surge una pregunta silenciosa. Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? Pero Pedro nos enseña algo impactante. Las pruebas no siempre son castigos. Muchas veces son procesos. Así como el oro necesita fuego para ser purificado, nuestra fe necesita pruebas para fortalecerse. Porque cualquiera puede creer cuando todo va bien. Pero la fe auténtica aparece cuando todo parece derrumbarse. Y aún así decides confiar en Dios. Que aquí comienza el viaje más importante de esta historia. Porque antes de entender por qué Dios permite el fuego, necesitamos descubrir qué sucede dentro de nosotros cuando todo parece perdido. Cuando el mundo se derrumba, todos hemos tenido momentos donde sentimos que el suelo desaparece bajo nuestros pies, ese instante donde recibes una llamada inesperada. El diagnóstico que no querías escuchar, la traición de alguien en quien confiabas, la puerta que se cerró justo cuando más la necesitabas abierta. Y es allí donde muchas personas comienzan a pensar, tal vez Dios me abandonó. Pero la Biblia nos muestra algo poderoso. Dios nunca estuvo más cerca de sus hijos que en medio de sus pruebas. José fue vendido por sus hermanos. Job perdió todo. David huyó perseguido. Pablo fue encarcelado. Sin embargo, todos ellos descubrieron algo extraordinario. Las pruebas no eran el final, eran preparación. Porque Dios no desperdicia el dolor. En la actualidad sucede igual. Hay personas que hoy están viendo este video mientras luchan contra depresiones silenciosas. Otros están agotados de trabajar sin ver resultados. Algunos oran cada noche esperando un milagro. Y aunque no lo parezca, Dios sigue obrando. Porque cuando todo se rompe, muchas veces es el momento exacto donde Dios comienza a construir algo más fuerte. Pero existe algo que el enemigo quiere lograr durante las pruebas. Quiere que pierdas la fe. Y en la siguiente parte descubrirás por qué la batalla más grande no ocurre afuera, sino dentro de tu mente. La guerra invisible. Las pruebas tienen una característica peligrosa. Atacan tus pensamientos. El enemigo sabe que si logra llenar tu mente de miedo, comenzará a debilitar tu fe. Por eso llegan pensamientos como, no vas a salir de esto, Dios no te escucha, todo terminó, no vales nada. Pero escucha esto, no todo lo que piensas viene de Dios. La Biblia dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios sabía que enfrentaríamos momentos difíciles. Por eso constantemente nos recuerda, no temas. La fe no significa ausencia de problemas. La fe significa confiar en Dios incluso cuando no entiendes lo que está pasando. Y aquí aparece una verdad poderosa. Las pruebas revelan en quién realmente estamos confiando. Muchos confían en el dinero hasta que lo pierden. Otros confían en personas hasta que son traicionados. Pero cuando tu confianza está en Dios, incluso el dolor puede convertirse en crecimiento. Y mientras el fuego aumenta, algo comienza a cambiar en el corazón del creyente. El oro y el fuego. Pedro comparó la fe con el oro. Y eso tiene un significado profundo. El oro pasa por fuego extremo para eliminar impurezas. El calor no destruye el oro verdadero.
lo purifica. De la misma manera, las pruebas revelan lo que hay dentro de nosotros. Hay personas que en medio del dolor descubren una fortaleza que no sabían que tenían. Otros descubren que necesitan acercarse nuevamente a Dios. La prueba no siempre llega para destruirte. A veces llega para quitar aquello que estaba destruyendo tu alma. Orgullo, autosuficiencia, dependencia emocional, pecados ocultos. Y aunque duele, Dios utiliza el proceso para transformarnos. Hoy vivimos en una generación que busca resultados rápidos. Todos quieren bendiciones, pero pocos quieren procesos. Sin embargo, las grandes transformaciones nacen en temporadas difíciles, porque las raíces más profundas crecen en medio de las tormentas. Y justamente cuando crees que no puedes soportar más, Dios comienza a mostrarte algo que cambiará tu vida para siempre. Dios sigue en control. Hay algo que necesitas recordar. Dios no perdió el control de tu historia. Aunque tú no entiendas el proceso, Él sigue viendo el panorama completo. La Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas cosas, dice todas, incluso las lágrimas, incluso las pérdidas, incluso las noches oscuras. Dios puede usar aquello que quiso destruirte para impulsarte hacia tu propósito. Y muchas veces entendemos esto solamente después de haber atravesado el fuego. Hay personas que hoy son más fuertes gracias a las batallas que sobrevivieron, más sabias gracias al dolor, más sensibles gracias a las heridas, porque el sufrimiento también puede producir compasión, humildad y dependencia de Dios. Pero existe una decisión crucial durante las pruebas: rendirse o perseverar. Y en la siguiente parte descubriremos por qué quienes perseveran terminan viendo la gloria de Dios. La fe que resiste. La perseverancia es una de las marcas más poderosas de la fe verdadera. Cualquiera puede comenzar un camino, pero no todos permanecen cuando llegan las dificultades. Jesús mismo dijo en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Cristo nunca prometió una vida sin problemas, pero sí prometió estar con nosotros en medio de ellos. Y eso cambia todo, porque la victoria no depende de cuán fuerte seas tú, depende de quién camina contigo. Hoy muchas personas están cansadas emocionalmente. Las redes sociales muestran vidas perfectas, mientras millones luchan en silencio. Pero Dios no busca personas perfectas. Busca corazones que permanezcan fieles incluso en medio del dolor. Y cuando alguien decide seguir creyendo, aún estando herido, el cielo entero observa esa fe. Sin embargo, hay momentos donde el silencio de Dios puede parecer insoportable. Cuando Dios guarda silencio, uno de los momentos más difíciles de la fe es cuando oramos y parece que no ocurre nada. El silencio puede ser desesperante. Pero el silencio de Dios no significa ausencia de Dios. Muchas veces Él está trabajando en dimensiones que todavía no podemos ver. José pasó años en prisión antes de llegar al palacio. David fue ungido rey, pero tuvo que esperar muchísimo tiempo antes de reinar. El proceso duele, pero prepara. Hoy vivimos obsesionados con la inmediatez. Queremos respuestas rápidas, milagros instantáneos, cambios inmediatos. Pero Dios trabaja también en los tiempos de espera, porque mientras esperas, tu carácter se fortalece, tu paciencia crece, tu dependencia de Dios aumenta. Y aunque parezca increíble, algunas de las mayores bendiciones nacen en temporadas de silencio. Pero hay algo aún más impactante. Las pruebas también pueden acercarte más a Dios que cualquier otra experiencia. El dolor que acerca a Dios. Muchas personas conocieron verdaderamente a Dios en medio del sufrimiento. Cuando todo iba bien, apenas oraban, pero en el dolor descubrieron la necesidad de buscar al Señor, y allí entendieron algo poderoso. Dios no era una religión distante, era un refugio real. La Biblia dice en Salmos 34:18, «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón». ¡Qué impresionante promesa! Dios se acerca al corazón roto, no rechaza al cansado, no ignora al que llora,
no abandona al que sufre, y aunque las pruebas sean difíciles, muchas veces terminan produciendo una relación más profunda con Dios, porque en medio del dolor aprendemos a depender menos del mundo y más del cielo. Pero aún queda una pregunta importante. ¿Qué sucede después del fuego? Después de la tormenta. Toda tormenta tiene un final, y muchas veces, después de atravesar pruebas intensas, las personas descubren que ya no son las mismas. Ahora tienen más sabiduría, más madurez, más discernimiento, más fe. Lo que antes las destruía, ahora las fortalece, porque sobrevivieron al fuego. Y aquí está la enseñanza para nosotros hoy. Las dificultades no tienen la última palabra. Dios puede transformar temporadas oscuras en testimonios poderosos. Lo que hoy parece una derrota, mañana podría convertirse en la historia que inspire a otros. Por eso, nunca subestimes el proceso que estás viviendo. Tal vez ahora no entiendes el propósito, pero algún día mirarás atrás y descubrirás que Dios estuvo contigo todo el tiempo. Y antes de terminar esta primera parte, hay una verdad final que necesitas escuchar. El propósito detrás de la prueba. Las pruebas cambian personas, pero cuando Dios está presente, las transforman para bien. Pedro enseñó que la fe probada produce honra y gloria delante de Dios. Eso significa que cada batalla soportada con fe tiene valor eterno. Nada de lo que has sufrido fue invisible para Dios. Cada lágrima, cada oración nocturna, cada momento donde decidiste no rendirte, Dios lo vio todo. Y quizás hoy estás pasando por fuego, pero si permaneces firme, saldrás más fuerte, más sabio y más cerca de Dios. Pero esto apenas comienza, porque en la siguiente parte descubriremos cómo vencer el miedo, mantener la esperanza y caminar con fe incluso en los días más oscuros. El miedo y la fe. El miedo tiene una manera silenciosa de entrar en la vida de las personas. No siempre llega gritando, a veces aparece en la madrugada, cuando nadie más está despierto, cuando la mente comienza a llenarse de preguntas, cuando el corazón siente incertidumbre sobre el futuro. Y es precisamente allí donde comienza la batalla entre el miedo y la fe. Porque ambos quieren ocupar el mismo lugar dentro de ti. El miedo dice, no podrás salir adelante, pero la fe responde, Dios abrirá un camino. El miedo susurra, todo terminó, pero la fe declara, Dios todavía no ha terminado conmigo. La Biblia dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¡Qué palabra tan poderosa! Eso significa que el miedo no proviene de Dios, y hoy vivimos en una generación dominada por el temor. Temor al fracaso, temor a quedarse solos, temor al futuro, temor a no ser suficientes. Las noticias alimentan ansiedad. Las redes sociales aumentan inseguridades. La presión diaria desgasta el alma. Pero en medio de una sociedad llena de miedo, Dios sigue buscando personas que caminen por fe. Y la fe no significa que nunca sentirás temor. Significa que decides avanzar aunque el miedo esté presente. David sintió miedo frente a Goliat. Moisés sintió miedo frente al faraón. Pedro sintió miedo en medio de la tormenta. Pero todos ellos descubrieron algo extraordinario. Cuando Dios está contigo, el miedo pierde poder. Y hay algo impresionante acerca de las pruebas, o alimentan tu temor, o fortalecen tu confianza en Dios. Todo depende de dónde pongas tu mirada. Porque si miras solamente el problema, te hundirás en desesperación, pero si miras a Dios, encontrarás fuerzas para continuar. Y justamente eso fue lo que Pedro tuvo que aprender una noche que cambió su vida para siempre. La esperanza en tiempos difíciles. La Biblia cuenta que una noche los discípulos estaban en medio del mar, y una tormenta aterradora comenzó a sacudir la barca. El viento era fuerte, las olas golpeaban violentamente. Y entonces apareció Jesús caminando sobre el agua. Pero Pedro, lleno de fe, dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti». Y Jesús respondió, «Ven». Por unos segundos ocurrió algo sobrenatural.
Pedro caminó sobre el agua, pero cuando dejó de mirar a Jesús y comenzó a mirar la tormenta, comenzó a hundirse. Y esa escena representa perfectamente la vida de muchas personas hoy. Mientras miran a Dios, tienen esperanza. Pero cuando solo miran los problemas, comienzan a hundirse emocionalmente. La esperanza se debilita cuando nuestra atención está únicamente en las circunstancias. La Biblia dice en Salmos 42:11, «Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío». Escucha esto con atención. La esperanza no nace de una vida fácil. La esperanza nace de confiar en un Dios fiel. Y aunque hoy estés atravesando dificultades, todavía hay razones para creer. Porque Dios sigue haciendo milagros, sigue restaurando familias, sigue levantando al caído, sigue dando fuerzas al cansado. Tal vez ahora no ves la salida, pero eso no significa que Dios no esté preparando una. Hay puertas que Él abrirá en el momento correcto, respuestas que llegarán inesperadamente y bendiciones que aparecerán después de largos tiempos de espera. Pero para experimentar eso necesitas aprender algo fundamental: confiar incluso cuando no entiendes. Y ese será el siguiente paso de esta historia: aprender a confiar. Confiar en Dios suena sencillo, hasta que llega una prueba real. Es fácil decir, Dios tiene el control cuando todo marcha bien, pero cuando las cosas comienzan a romperse, confiar se convierte en un desafío. Porque hay temporadas donde Dios parece guardar silencio, momentos donde oras y no ves respuestas inmediatas, donde preguntas, ¿por qué? Y el cielo parece callado, y es allí donde muchos se rinden. Pero la fe madura aprende algo poderoso. Dios sigue obrando incluso cuando no puedes verlo. La Biblia dice en Proverbios 3, 5, 6, «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». Eso significa que no siempre entenderás el proceso. Habrá caminos que parecerán confusos, situaciones que no tendrán sentido inmediato, puertas cerradas que dolerán. Pero con el tiempo descubrirás que Dios te estaba protegiendo, guiando y preparando. José jamás imaginó que la prisión sería el camino hacia el palacio. David nunca pensó que el desierto lo prepararía para gobernar. Y muchas veces ocurre igual con nosotros. Hay procesos que no entendemos mientras los vivimos, pero después descubrimos que eran necesarios. Porque Dios no solo está interesado en bendecirte, también está formando tu carácter. Y justamente allí aparece una verdad incómoda, pero necesaria. Las pruebas revelan quiénes somos realmente. Las pruebas revelan el corazón cuando todo va bien. Es fácil aparentar fortaleza, pero las dificultades revelan lo que verdaderamente habita dentro del corazón. La presión expone nuestra fe, nuestra paciencia, nuestro carácter. Por eso muchas veces las pruebas sacan a la superficie emociones ocultas: enojo, orgullo, amargura, desesperación. Y aunque eso puede ser doloroso, también puede ser transformador, porque Dios no revela nuestras debilidades para humillarnos, las revela para sanarnos. La Biblia dice en Jeremías 17:10, «Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón». Dios conoce lo que nadie más puede ver. Conoce las luchas silenciosas, las heridas escondidas, las lágrimas que nadie sabe, y aún así sigue amándonos. Eso es impresionante, porque muchas veces nosotros mismos nos alejamos de Dios por sentirnos indignos, mientras Él sigue llamándonos a acercarnos. Las pruebas pueden revelar partes rotas del alma, pero también pueden convertirse en el inicio de la restauración. Y cuando una persona comienza a depender verdaderamente de Dios, sucede algo extraordinario. La oración deja de ser una costumbre y se convierte en necesidad. La importancia de la oración. Hay momentos donde las palabras humanas ya no alcanzan. Momentos donde el cansancio emocional es tan grande que lo único que queda es caer de rodillas y orar. Y aunque algunos subestiman la oración, la Biblia la presenta como una de las armas espirituales más poderosas. Jesús oraba constantemente. Daniel oraba aún bajo amenaza de muerte.
Pablo oraba en prisión, porque la oración no solo cambia circunstancias, también cambia corazones. La Biblia dice en Filipenses 4, 6, 7, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». ¡Qué promesa tan extraordinaria! La paz de Dios no depende de que todo esté perfecto. Es una paz sobrenatural que puede existir incluso en medio del caos. Y hoy, más que nunca necesitamos eso, porque vivimos rodeados de ruido constante, pantallas, preocupaciones, distracciones, ansiedad. Pero la oración vuelve a conectar el corazón con Dios. Es en la oración donde muchos recuperan fuerzas, donde encuentran dirección, donde las lágrimas se convierten en esperanza. Y aunque quizás nadie más entienda tu dolor, Dios sí lo entiende, porque nunca has llorado una sola lágrima que Él no haya visto. Y eso nos lleva a una verdad que puede cambiar completamente tu manera de enfrentar las pruebas. No estás solo. Una de las mentiras más peligrosas que el enemigo quiere sembrar es hacerte creer que estás solo. Solo en tu lucha, solo en tu dolor, solo en tus batallas mentales. Pero la realidad espiritual es completamente diferente. Dios nunca abandona a sus hijos. La Biblia dice en Deuteronomio 31:8, «Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará». ¡Qué increíble promesa! No dice que nunca enfrentarás problemas, dice que Dios estará contigo en medio de ellos. Y eso cambia todo, porque una prueba con Dios no es igual que una prueba sin Él. Hay personas que sobrevivieron temporadas imposibles solamente porque sintieron la presencia de Dios sosteniéndolas. Cuando todos se alejaron, Dios permaneció. Cuando nadie entendía el dolor, Dios escuchó cada oración. Y quizás hoy tú también te sientes cansado. Tal vez sonríes frente a otros, pero por dentro estás luchando. Quizás llevas heridas que nadie conoce. Pero escucha esto. Dios no está lejos de ti. Él conoce tu historia, conoce tus miedos, conoce tus noches difíciles. Y aunque ahora no entiendas el proceso, Él sigue caminando a tu lado. Pero aún hay algo más poderoso por descubrir, porque las cicatrices que hoy te duelen, mañana podrían convertirse en el testimonio que inspire a miles. El mayor ejemplo, Jesús. Si alguna vez piensas que el dolor significa que Dios te abandonó, recuerda a Jesús. Cristo conoció el sufrimiento más profundo. Fue rechazado por los suyos, traicionado por un amigo, humillado públicamente, golpeado, escupido, crucificado, y aún así, nunca dejó de confiar en el Padre. La Biblia dice en Isaías 53:3, «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto». Jesús entiende el dolor humano, entiende las lágrimas, la angustia, la traición, el cansancio emocional. Por eso, cuando atraviesas pruebas, no sigues a un Dios distante, sigues a un Salvador que sabe lo que es sufrir. Y lo más impresionante es esto. La cruz parecía una derrota, pero en realidad era el comienzo de la victoria más grande de la historia, porque 3 días después, Jesús resucitó. Y ese mismo poder que levantó a Cristo sigue levantando vidas hoy. Eso significa que tu historia tampoco termina en dolor, porque cuando Dios interviene, el final siempre puede cambiar. Y justamente ahí encontramos una de las verdades más poderosas de la fe. Después de la prueba, llega la victoria. La victoria después de la prueba. Toda tormenta tiene un límite. Aunque ahora parezca interminable, el dolor no durará para siempre. La Biblia dice en Salmos 35, «Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría». ¡Qué promesa tan maravillosa! Dios nunca prometió noches eternas, y muchas veces justo cuando creemos que ya no podemos más, aparece la intervención de Dios. A veces llega como una oportunidad inesperada, otras veces como una respuesta que parecía imposible, y en ocasiones simplemente llega como una paz sobrenatural en medio del caos, porque la verdadera victoria
no siempre consiste en evitar las pruebas. A veces la victoria consiste en atravesarlas y salir más fuerte. Hay personas que hoy son ejemplo de fe porque un día sobrevivieron temporadas oscuras. Lo que antes las hacía llorar, ahora se convirtió en testimonio. Y quizás tú todavía estás en medio del proceso, pero eso no significa que Dios haya terminado contigo. Porque mientras tengas vida, Dios sigue escribiendo tu historia. Y lo que hoy parece confusión, mañana podría tener sentido. Porque tu proceso tiene propósito. Tu proceso tiene propósito. Hay momentos donde sentimos que estamos perdiendo el tiempo. Esperas largas, puertas cerradas, oraciones sin respuesta inmediata. Y en medio de todo eso surge la pregunta, ¿qué propósito tiene todo esto? Pero Dios jamás trabaja sin propósito. Aunque no puedas verlo ahora, Él está formando algo dentro de ti. La Biblia dice en Romanos 5:3-4, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Mira el proceso. La tribulación produce paciencia. La paciencia produce carácter, y el carácter produce esperanza. Dios no solo quiere darte bendiciones externas, quiere desarrollar una fe madura dentro de ti, porque hay alturas espirituales a las que solo se llega después de atravesar pruebas. Y aunque el proceso sea incómodo, está preparando algo mayor. José tuvo que pasar por traición y prisión antes de gobernar Egipto. David enfrentó gigantes y desiertos antes de sentarse en el trono. El proceso era doloroso, pero necesario. Y tal vez hoy tú también estás atravesando una temporada difícil. Pero escucha esto con atención. No estás siendo destruido, estás siendo preparado. Dios todavía tiene planes contigo. Y antes de terminar este mensaje, hay una última decisión que debes tomar. ¿Vas a rendirte o vas a mantenerte firme? Mantente firme. La fe verdadera no se demuestra cuando todo es fácil. Se demuestra cuando decides seguir creyendo, incluso en medio de la batalla. La Biblia dice en 1 Corintios 15:58, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Mantente firme cuando las fuerzas parezcan acabarse. Mantente firme cuando otros no entiendan tu proceso. Mantente firme cuando el miedo quiera dominarte, porque Dios honra a quienes perseveran. Y aunque hoy estés cansado, no olvides esto. Has sobrevivido días que pensaste que no podrías soportar. Dios te sostuvo hasta aquí y no te abandonará ahora. Tal vez las pruebas te hicieron llorar, pero también te hicieron más fuerte. Tal vez el fuego dolió, pero también purificó tu fe. Y un día mirarás atrás y entenderás que Dios estuvo obrando incluso en los momentos más oscuros. Porque las dificultades no llegaron para destruirte, llegaron para fortalecer tu confianza en Él. Y ahora, después de este viaje, queda una última verdad que debe quedar grabada en tu corazón. Hoy aprendimos que la fe no crece en la comodidad, crece en medio de las pruebas. Así como el oro es refinado por el fuego, Dios utiliza las dificultades para fortalecer nuestro corazón. Las pruebas pueden hacerte llorar, pueden cansarte, pueden llevarte al límite, pero si permaneces tomado de la mano de Dios, saldrás más fuerte de lo que imaginabas. Recuerda siempre las palabras de 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, tu fe tiene valor delante de Dios. Y quizás hoy estás atravesando fuego, pero ese fuego no será tu final. Será el proceso que revelará la fuerza que Dios puso dentro de ti. Así que no te rindas, no abandones tu esperanza. No permitas que el dolor apague tu fe. Porque después de la tormenta, Dios todavía tiene preparado un nuevo amanecer para tu vida. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios, mi fe será más fuerte que mi prueba. Y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle like a este video para que más personas encuentren esperanza en medio de sus dificultades. Comparte este mensaje con alguien que necesite ánimo hoy y déjame tu nombre para hacer oración por ti y tu familia. Gracias por acompañarnos hasta el final.
Y recuerda, las pruebas pueden tocar tu vida, pero cuando Dios está contigo, jamás tendrán la última palabra. Nos vemos en el próximo video.